Me preocupa seriamente el nivel de fanatismo que se está viendo en redes sociales a la hora de decidirse por cuál candidato se va a votar. Unos y otros seguidores defienden con argumentos que no vienen al caso a su respectivo candidato. Hablan en un lado de que tiene un candidato pues, más preparado académicamente y que el otro no lo está, y del otro lado pues, dice que tiene un candidato que es más honesto, que el otro viene de un partido lleno de cuestionado por corrupción. En fin, miren, esos argumentos en estos momentos no son importantes. La importancia está en la discusión que tiene que darse alrededor de los problemas centrales del país y del problema principal que tenemos ahora en Costa Rica. Y ese es el problema del déficit fiscal. Después vienen otros problemas secundarios, que es el problema del elevado índice de delincuencia que se está dando, el problema del desempleo, el problema de la infraestructura vial y cómo resolver el problema de la situación del transporte eficiente en el país, y el problema de la Caja Costarricense, del Seguro Social. Esos son los problemas centrales y de esas cosas no se está conversando. De lo que se está conversando son de cosas superficiales. De un lado, unos dicen que lo importante es defender a la familia, y del otro lado, algunos que dicen que lo importante es defender los derechos humanos. Y miren, lo importante es resolver el problema del déficit fiscal, porque el déficit fiscal es un lastre que tenemos en esta barca que se llama país y que si no se resuelve lo que va a hacer es hundir el barco. Y cuando el barco se hunda, usted nada hace, ni con su familia, ni con sus derechos humanos, porque todos se ahogan. Esa es la realidad. El déficit fiscal conduce a una crisis económica. En esa crisis económica, si no resolvemos esta problemática, pues lo que vamos a vivir es una inflación galopante y es un empobrecimiento generalizado del país y, por supuesto, de todos nosotros. Hay algunos que siempre sobreviven y que no les importa, pero esos son precisamente los que están en las clases económicas más altas, los más desprotegidos, y naturalmente nuestra gran clase media en una crisis económica de esa envergadura sería terriblemente perjudicada. Y ahí después de eso se va a olvidar del problema de la familia, del problema de los derechos humanos, del problema del matrimonio igualitario y del problema de la educación sexual. O sea, nada de eso le va a resultar importante cuando sienta que tiene un problema económico serio en su grupo familiar y que está vinculado a un problema nacional. Y desgraciadamente ese tipo de cosas después pueden conducir a que los costarricenses en una futura elección busquen un salvador que nos termine llevando a una situación como la de Venezuela. Resolver el problema fiscal es fundamental. En este momento, o sea, el gobierno actual no lo atacó como debió haberlo hecho. El déficit fiscal subió un 15% en estos 4 años. Pasó del 5.4 al 6.2 del Producto Interno Bruto. Y eso significa que si la cosa sigue en escalada, ya se prevé que solo para el 2019 esté en el orden del 7 punto algo. Y a partir de ese momento, el gobierno va a tener problemas para pagar a sus empleados públicos. Y entonces pues pasa lo que siempre pasa, que terminan recurriendo a poner a funcionar la maquinita, generar mucho más billetes sin respaldo y, como dicen los economistas, meterle agua a la sopa y hace que la sopa se diluya y la moneda pierde valor y empieza a dispararse el valor del dólar, a dispararse el problema económico, los precios suben, los salarios no, y vivimos una situación acongojante. Mientras el mismo mercado se encarga pues, de restablecer las cosas y el gobierno va a tener que ver cómo resuelve eso en ese momento cuando ya está en una situación crítica. Claro, siempre hay quienes dicen, no sea tan pesimista, eso no va a pasar. Bueno, ya ha pasado y muchas veces en el mundo. Es más, nosotros ya lo vivimos. Los que peinamos canas recordamos la enorme crisis económica que se dio en 1981. Los jóvenes, a los que yo me encanta darles clases en la universidad, no saben eso porque nunca lo vivieron. Y miren, en 1981 Costa Rica vivió una crisis, se dio un proceso inflacionario que sería equivalente como que ahora en pocos días, bueno, en el transcurso tal vez de unas semanas, el cambio del dólar pasara de estos 570, 580 colones que está ahora a unos 2.400 y que todavía unos meses después llegar incluso a 3.600. Imagínese usted lo que eso significa, ¿ah? O sea, eso crea una serie de problemas muy, muy, muy fuertes. Y eso ocurrió en este país en 1981. Curiosamente,
cuando teníamos un presidente que tenía unos atestados académicos muy buenos, era profesor universitario, era economista, y tenía un récord político muy grande. Había sido diputado, había sido ministro anteriormente, había sido presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Carazo. Y nos llevó a la peor catástrofe económica que hemos vivido. Al gobierno siguiente le tocó el turno de una persona que no tenía estudios formales, que había venido de ser cuando niño y cuando joven un trabajador en el mercado central y que se formó autodidacta y que tuvo pues experiencia política. Cuando llegó a la primera magistratura ya tenía mucha experiencia política, había también participado como diputado, había participado de procesos del desarrollo del partido del cual venía, que era el Partido de Liberación Nacional. Me estoy refiriendo a don Luis Alberto Monge. Y a ese señor, sin estudios formales, sin títulos, algo que ahora se está criticando mucho, fue el que sacó al país adelante. Y lo hizo bien. Lo hizo tan bien que le valió que la siguiente elección se rompiera también la alternancia que se tenía durante muchísimo tiempo, que ya se había roto una oportunidad, se volvió a romper, Liberación Nacional volvió a ganar y eso le valió la presidencia a don Oscar Arias. Bueno, eso es un poco para hacerles ver que esta discusión de que si tiene títulos no es importante. Claro que hay grandes diferencias entre lo que era don Luis Alberto y lo que es, digamos, este otro joven, don Fabricio Alvarado. Pero el punto aquí es, ¿cuál de estos dos señores nos demuestra que tiene la capacidad para lograr sacar al país del problema del déficit fiscal? Ninguno de los dos lo va a hacer solo. El que lo logre lo tiene que lograr a través de una negociación, de llegar a un acuerdo político, a una alianza estratégica con otros actores, que son los otros dos grandes grupos partidarios. De un lado Liberación Nacional y del otro lado la Unidad Social Cristiana junto con el Republicano, que son los socialcristianos. Esos tres partidos en conjunto, que son dos grandes tendencias, son los que tienen que necesariamente darle el apoyo a uno o al otro. Y cada uno de estos señores tiene que estar, y de hecho lo están haciendo, tratando de buscar esa alianza estratégica. El que la logre, no importa cuál de los dos sea, por ese hay que votar. Y no sabemos en este momento cuál es. Por lo tanto, todos los que están ahorita enfrascándose en discusiones de que este es mejor, que el otro es mejor, lo están haciendo no pensando con el cerebro, sino dejándose llevar por el corazón y por el hígado. Y eso no es correcto, eso no está bien. Y quiero llamarle la atención, particularmente a los jóvenes. No vean no crean en santos que orinan, de un tipo ni del otro. Ninguno de los dos es realmente el más recomendable para el país, pero ahí están. Ya en la primera ronda pasó y no nos queda más que escoger entre estos dos señores. Y entonces, la única opción viable realmente es seleccionar a aquel que tenga la capacidad para lograr ese acuerdo político. Y eso lo tenemos que ver en las próximas semanas. El que lo logre, no importa aquí si, digamos, fuera don Carlos Alvarado y venga con que, bueno, no se desligó del gobierno de don Luis Guillermo Solís y viene arrastrando ahí la cola con el rabo que le imagen de la posibilidad que nos receten unos 2 o 3 o 4 cementazos adicionales. Mire, eso es soportable. Si yo tuviera que votar por don Carlos Alvarado, quien no creo, pero logra ese acuerdo político, voto por él. O si en el otro lado es don Fabricio Alvarado el que logra ese acuerdo político, a pesar de que yo soy alérgico a el hecho de que exista una mezcla entre religión y política. O sea, si por mí dependiera, yo sería muy tajante en ese tipo de cosas, de que el que está metido en asuntos religiosos como guía religioso, ya sea pastor, predicador o alguna, no debería estar en los cargos públicos. Y ese espíritu estaba en nuestra Constitución, pero desgraciadamente este mismo gobierno se encargó poniendo a un obispo luterano como ministro de la presidencia y pidiéndole a la Sala Cuarta un pronunciamiento que ganó, diciendo que esa restricción es solo para los católicos. Bueno, terrible, ¿verdad? Yo creo que el espíritu que tenían los constituyentes en su respectiva época era evitar que los religiosos se metieran a hacer política. Bueno, claro, se vivía en una época en que ser religioso significaba ser sacerdote católico, y entonces hay una interpretación demasiado apegado a la literatura. Y bueno, culpa de este gobierno también de que ahora podamos tener incluso un candidato que esté enfrascado en cuestiones religiosas. Pero mira, si ese señor es el que presenta la alianza estratégica, pues por él habría que votar. O sea, aquí de nuevo insisto, no es un problema ni de religión,
ni de derechos humanos. Eso no es lo que está en juego. No es un problema de sexualidad, ni es un problema de educación, ni es un problema de títulos académicos. Es un problema de quién tiene la capacidad para llevar adelante una negociación, porque eso es política, política con P mayúscula, política en serio, que es lo único que puede sacar adelante este país. Y entonces, dejemos de esas discusiones estériles, volveré un poquito sobre este tema más adelante, pero en este momento entendamos, no se puede tener certeza por quién hay que votar hasta en tanto no tengamos una claridad de cuál de estos dos señores y sus respectivos partidos logran un acuerdo político con los liberacionistas y con los socialcristianos. Muchísimas gracias.